la decisión de realizar esta clase con ustedes a efecto de que podamos terminar con la programación de la materia y ustedes puedan tener todo digamos, el contenido total de esta materia, de este curso. Hoy vamos a terminar lo que estábamos viendo ayer y vamos a comenzar un tema diferente, que es la parte de los informes de auditoría. Por eso es que es importante que ustedes se agreguen a esta clase y que al final pues terminemos y cerremos con broche de oro pues esta materia, porque ustedes van a tener todos los elementos necesarios ya como para decir, bueno, realmente vi todo el programa de la materia. Muy bien, agradecerles su tiempo. Yo sé de que muchos van en camino, otros van apenas saliendo del trabajo. Algunos pues sin duda pues ha sido un día quizás complicado para muchos y lo que más desean es descansar, pero están pendientes de la clase y pues y eso se les agradece un montón. Como les comentaba el día de ayer, pues vamos a tener el parcial el próximo sábado, 5. El parcial vendría desde documentos de auditoría, que es la parte de la ejecución, hasta lo que veamos este día. Este día viene bastante teoría, por eso es que me gustaría tener este tema con ustedes porque hay teoría que les puede ayudar también a ustedes para el examen. Muy bien, ayer nos quedamos un poco hablando sobre la parte de los hallazgos de auditoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que vimos ayer, algún dato que necesitan que ampliemos o alguna duda que hayan tenido o algo que quieran que abordemos en cuanto al tema de ayer. Se los escucho. Si no, doy pie a lo de la clase de este día. Muy bien, entonces doy por hecho de que no hay preguntas y me voy a la clase. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de las recomendaciones de auditoría. Esto es muy importante que ustedes lo dominen en el campo de la auditoría. Las recomendaciones en auditoría gubernamental son de estricto cumplimiento para las entidades. Nadie puede decir, mire, yo no quiero cumplir esto, porque es obligación cumplirla. Por eso es que quien vaya a recomendar, los auditores tienen esa potestad de recomendar, pero si nosotros vamos a recomendar, tenemos que estar claros en qué es lo que queremos recomendar para que la administración lo haga. Porque al final lo que buscamos es que la entidad con esa recomendación fortalezca su sistema de control interno, fortalezca algunas debilidades que nosotros hayamos identificado o corrija algunos aspectos que le están afectando en el desarrollo de sus actividades. Entonces, el auditor tiene esa responsabilidad de observar ese tipo de cosas para, digamos, dar un valor agregado en las auditorías. De nada sirve que usted pase por las auditorías y al final no da un valor agregado. Yo sé que a los auditores en las entidades no nos quieren y eso así es, pues obviamente ante usted pues se comportan excelente, le sirven hasta el cafecito, le saludan, pero detrás de usted o cuando usted ya se va, pues usted ya no vale en ese aspecto. Por eso es importante que nosotros en las entidades, si tenemos las oportunidades de auditar las entidades, dejemos una marca. Y esa marca nosotros la podemos dejar siempre y cuando generemos un valor agregado. Y una de las formas o mecanismos que nosotros tenemos para generar ese valor agregado es precisamente emitiendo recomendaciones de auditoría. Pero, ¿cuál es la clave para poder emitir algún tipo de recomendaciones? Las recomendaciones en las auditorías se van a dar siempre y cuando existan acciones correctivas o preventivas que usted haya visualizado en la entidad. Si hay algo que hay que corregir en la entidad, entonces usted recomiende que lo haga. Por ejemplo, usted llega a una entidad y usted observa de que el reloj biométrico en el que marcan la entrada y salida de las personas no funciona o se daña constantemente. Esa es una acción correctiva que la entidad, que el auditor puede sugerir para que reparen o cambien
ese reloj biométrico. Entonces, son cosas que se pueden corregir. O, por ejemplo, si usted observa en el área de las sistemas de información y comunicación, el área de tecnologías en las entidades, que digamos que el acceso no es restringido, que cualquiera puede entrar a ese lugar, que los servidores están ahí un tanto descuidados. Entonces usted observa ese tipo de situación como auditor y ya tiene un mecanismo como para decir, bueno, aquí hay una recomendación que puede darse. Que aquí se puede dar una recomendación porque hay situaciones que necesitan que se cambien. El riesgo de tener los servidores totalmente descuidados o en una zona no adecuada, entonces es un riesgo muy grande para la entidad. Aquí se necesita hacer una acción correctiva. Y en el caso del acceso restringido, obviamente aquí se necesita implementar una acción preventiva para prevenir cualquier tipo de situaciones. Entonces, el auditor observa al momento de estar en las auditorías y observa qué es lo que están haciendo mal en las entidades. Y en función a eso, pues puede en un momento dado, en las recomendaciones, sugerir la implementación correctiva o una acción preventiva. O cuando existe una oportunidad de mejora. Cuando observa usted en el proceso de las entidades y usted ve que puede aplicarse una mejora en la entidad o que en otra entidad lo hacen de diferente manera y eso les está ayudando, usted puede en una recomendación sugerir esa implementación, una actividad que venga a mejorar los procesos de la entidad. Solo en esos casos el auditor puede recomendar. En el pasado, los que han estudiado las auditorías, algunos libros de auditoría, se han dado cuenta de que casi todas las recomendaciones de auditoría, casi todos los hallazgos o las deficiencias que estaban en el informe, iban acompañadas de una recomendación, lo cual no era adecuado. Primero porque muchas cosas de las que se auditaban ya eran cosas consumadas, que ya no se podían cambiar. Por lo tanto, una situación, una recomendación sobre eso no tenía sentido. Entonces, al analizar ese tipo de situaciones en el pasado, entonces se tomó la decisión y amparados pues a las mejores prácticas que se hacen en el extranjero, decidimos de que una recomendación de auditoría se iba a dar siempre y cuando existieran estas tres cosas, que hubiese posibilidad de una reacción correctiva, que hubiese la necesidad de una acción preventiva o que en todo caso existiera una oportunidad de mejora. Entonces, las recomendaciones de auditoría se dan precisamente cuando concurren estos tres elementos o concurre un elemento de estos. Por lo tanto, como auditor usted tiene que visualizar, porque solo así usted va a dar una recomendación. Ahora, recuerde que la clave de esto está en usted poder recomendar algo que mejore o que realmente le sirva a la entidad. Y digamos que la clave de esto va a estar en la forma en que usted va a redactar la recomendación. La forma en que usted va a redactar esa recomendación es vital en el proceso, porque a veces nosotros tenemos la idea en la cabeza y esto es lo que tiene que hacer la entidad, pero cuando quiere pasar lo que usted tiene en la mente a un papel, a un documento, lo que dice es otra cosa y no lo que establece lo que tiene en su cabeza. Y yo esto se los comento porque así es. Con mis auditores, yo les pregunto cuando ya me llevan recomendaciones de las auditorías. Yo, antes de leer la recomendación, les digo, miren, realmente aquí ustedes, ¿qué quieren que haga la administración? Y ellos me comienzan a conversar. Mire, aquí yo quiero que haga esto porque hemos visto esto y al final, pues creo que con esta actividad pueden mejorar. Ahora, esto que usted me ha dicho es importante. Ahora veamos si eso está en el documento que usted me ha dado. Y totalmente disparado. Lo que está en la mente del auditor con lo que está plasmado en el documento son cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso les digo de que la clave de una buena recomendación está en la redacción. Ahora, cuando usted redacte, debe de tomar en cuenta lo siguiente. Una recomendación debe estar dirigida a dos cosas. Primero, Le adelante, adelante, está adelante. proyectando.
No, 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 no sé, No, no sale no la sale. diápositiva. No. Ay, Dios, vaya. Ahorita lo proyecto. Sí, perdón, ahí me emocioné. Y ustedes no me avisaron. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, lo que les mencionaba, al momento en que usted va a redactar una recomendación, tiene que tomar en cuenta lo siguiente. La recomendación debe de ir orientada, primero, a eliminar la condición. O sea, lo que usted encontró, tiene que ir a eliminar eso. O sea, en su redacción tiene que ir buscando eliminar esa condición. Pero también debe de ir buscando combatir las causas. ¿Qué fue el origen de eso? Y imaginemos el caso del día de ayer, de anoche, mejor dicho. Estábamos hablando de que los expedientes no tenían todo el documento, los documentos necesarios para demostrar todas las actuaciones del proceso. Imaginémonos que en ese momento el auditor se dio cuenta de que lo que estaba pasando realmente era que el jefe UASI no tenía toda la experticia, la experiencia ni el conocimiento sobre el área en el cual se había, sobre el cual se había sido designado, que era precisamente el área de las compras. Entonces a él le faltaba capacitación y de alguna forma pues le faltaba un poco el entrenamiento en cuanto al manejo de las compras por libre gestión. En ese escenario como tal, ¿cuál podría ser una recomendación que usted podría dar ante esa situación? ¿Será que ahí hay alguna oportunidad de mejora? ¿Será que allí tenemos que aplicar una acción correctiva? ¿O será que ahí tenemos que aplicar una acción preventiva? En, en ese escenario, ¿qué es lo que ustedes podrían recomendar? Y parto de lo siguiente. Una recomendación no puede ir, y esto es, ojo, esto es pregunta de examen. Una recomendación no puede ir, o usted no puede recomendar que se cumpla la ley o se cumpla una norma, porque todas las personas están obligadas a cumplir. Por lo tanto, usted no puede decir que cumpla con el artículo tal de la ley. Eso no lo puede hacer, porque en todo caso él tiene que cumplirla y si no la cumple, usted la tiene que observar. Usted va a recomendar siempre y cuando existan, como les digo, estos tres elementos. Volviendo a la pregunta, en este caso, ¿cómo usted podría elaborar una recomendación? Y otro ingrediente adicional, las recomendaciones van dirigidas siempre a la máxima autoridad, para que de la máxima autoridad baje esa instrucción. Entonces, son tres cosas importantes, mejor dicho, son 5 cosas importantes que aquí tenemos que tomar en cuenta al momento de estar viendo las recomendaciones. La primera decíamos que usted va a recomendar siempre y cuando existan acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. La segunda es que en su redacción usted va a ir buscando eliminar la condición. La tercera es que usted en la redacción va a ir buscando combatir la causa. La cuarta es que usted en la redacción no puede recomendar que se cumpla la ley o una normativa. Y la quinta es que todas las recomendaciones de auditoría van dirigidas a la máxima autoridad, para que de la máxima autoridad baje esa instrucción a los niveles bajos. Partiendo de esos elementos, entonces alguien me puede ayudar con la recomendación. Gloria Marina. Le vamos a hacer un poco más fácil. Imaginemos que estamos auditando el Ministerio de Gobernación. Muy bien, partiendo de eso y que esto lo hemos encontrado en el Ministerio de Gobernación, lo que estuvimos viendo ayer. ¿Cómo usted haría esa recomendación?
Muy bien. ¿Cómo haríamos esa recomendación? Ok, entonces me ayuda Laura. ¿Cómo usted haría esa recomendación? Y les voy a traer a colación la condición que vimos ayer. Y vamos a tomar en cuenta siempre la condición que vimos ayer. Me parece que aquí lo tengo, eh, el hallazgo de auditoría. Muy bien, la condición es esta y la causa es esta. Muy bien. Tal vez Jancy me ayuda. ¿Cómo haría usted esa recomendación? Muy bien. Entonces nos vamos al ejercicio. Vamos a hacer esa recomendación. Recomendación de auditoría. Y partimos que es el Ministerio de Gobernación. Entonces vamos a decir, recomendamos al Ministerio de Gobernación, perdón, al ministro en este caso, al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y vamos a tomar en cuenta lo que hemos dicho. Va a ir tendiente a eliminar la causa, a eliminar la condición y a combatir la causa. Y voy a traer voy a colocar en paralelo las dos. Hallazgo de auditoría. Muy bien. Aquí tengo la condición. Y la condición dice, el expediente de compra por libre gestión no cuenta con la documentación de sus actuaciones. Comprobamos que en la revisión de los expedientes de compra de libre gestión, estos no cuentan con toda la documentación necesaria que demuestre las actuaciones del proceso. Los casos verificados fueron los siguientes. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar esta condición. Eso es lo que vamos a buscar en la recomendación. Entonces, recomendamos al señor ministro, al ministro del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, instruya al jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, se asegure que todos los expedientes de libre gestión, expedientes de compra por libre gestión, contengan toda la documentación que demuestre las actuaciones del proceso. Vamos a asegurar que todos que cumplan con todas las actuaciones del proceso. Pero con esto nosotros eliminamos la condición. Pero aquí tenemos la causa que tenemos que combatirla. Se asegure. Muy bien. ¿Cómo podemos combatir la causa? Porque al final, si no combatimos la causa, esto se va a seguir dando en el futuro. Entonces, tenemos que combatir la causa.
Entonces, por eso es que nosotros decimos, asimismo, aquí decimos que el jefe de las declaraciones se someta. Eso. Dicho servidor se someta a un proceso de capacitación que nivele sus competencias en el área de adquisiciones y contrataciones públicas. Muy bien. Aquí tenemos ya la recomendación. Va tendiente, y aquí en este caso es una acción preventiva. Probablemente lo que vio el auditor es algo que puede mejorar, es una acción preventiva la que se está mostrando para que de alguna forma la situación que hemos encontrado en la entidad, esto cambie. Todos los expedientes de compra por libre gestión contengan. Bien. Se las voy a colocar ya y le voy a dar un poco más de... Muy bien, así quedó la recomendación. Recomendamos al ministro de Gobernación y de Desarrollo Territorial instruya al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. Y aquí nos faltó un enlace para que se asegure que todos los expedientes de compra por libre gestión contengan toda la documentación que demuestre las actuaciones del proceso. Asimismo, que dicho servidor se someta a un proceso de capacitación que nivele sus competencias en las áreas de adquisiciones y contrataciones públicas. Muy bien, de esa manera usted recomienda al ministro y el ministro tiene que cumplir esta recomendación. Usted tiene que asegurarse de que el ministro cumpla. De todas maneras, pues cuando llegue la siguiente auditoría, usted tiene que darle seguimiento a este cumplimiento. Si no cumple, entonces viene una sanción para el ministro. Por eso es que tenemos que asegurarnos que lo que nosotros vayamos a recomendar sea consecuente, sea coherente y esté enmarcado a la realidad institucional. Porque usted no vaya a recomendar cosas que de conformidad a la situación económica presupuestaria de la institución no puedan hacer. Entonces usted tiene que ajustarse a la realidad institucional. Cosas como esto sí lo puede hacer porque estamos hablando de que lo que exigimos es que le instruya a que se asegure que tenga que los expedientes tengan toda la documentación y que al mismo tiempo esta persona se someta a un proceso de capacitación que nivele sus competencias en el área en donde se está desempeñando sus funciones. ¿Preguntas? De esa manera ustedes redactaron la recomendación. Jessica, ¿preguntas? No, no la hice así. No la hizo así. Pero no. quedó claro el procedimiento. ¿Cómo es que nosotros redactamos una recomendación? ¿Cuál es la lógica? Parto de que sí quedó claro. ¿O hay una duda? Sí, Son 5 elementos. Se comprende, ¿no? Se comprende. Entiendo que ahí usted está haciendo uso de una de las opciones, de las 3 opciones que ya nos mencionó anteriormente. En este caso, exacto. Está una acción preventiva. Corrigiendo, y previniendo para que a futuro no se vuelva a dar el mismo incidente. Exacto. Eso estamos haciendo. Entonces, de esa manera nosotros redactamos las recomendaciones de auditoría. Cuando vemos una acción correctiva a aplicar o una acción preventiva que deberíamos aplicar,
o simplemente vemos oportunidades de mejora. Ahí es necesario recomendar, pero vamos a recomendar siempre y cuando en la redacción nosotros observemos que esa recomendación vaya enfocada a eliminar la condición y a combatir la causa. Ajá. Y finalmente, esa recomendación siempre va a ir dirigida a la máxima autoridad. Si es una municipalidad, ¿a quién va a ir dirigida? ¿Cuál es la máxima autoridad en una alcaldía? Es el consejo. Entonces, Consejo. el consejo municipal. Entonces, va a ir dirigida al consejo municipal para que el consejo instruya a las áreas, a los mandos medios, para que esta se ejecute. Porque no es lo mismo que le recomendemos directamente a un jefe de mandos medios que lo hagamos a la máxima autoridad, porque la delegación viene de la máxima autoridad hacia abajo. Muy bien, entonces nosotros tenemos que ir pensando en esos detalles al momento de hacer las recomendaciones de auditoría. He revisado algunos trabajos ya y me he dado cuenta de que muchos no avanzaron como yo esperaba que avanzaran. Algunos solo hicieron el programa de auditoría, otros llegaron a la sumaria, pero no veo cédulas, de notas, no veo comunicaciones preliminares, no veo cédula de hallazgos, no veo cédula de ajustes y reclasificaciones. Son cosas que estaban dentro del proceso. Pero igual, al final, pues lo importante es que ustedes van, de alguna forma, vamos consolidando algunos conocimientos al respecto. Muy bien, esto es con respecto a la recomendación. Hoy entramos a la fase de informe. Adelante. En el caso que usted nos planteó que no obtuvimos respuesta de parte de la administración, pero había una parte de los inventarios como preliminar y si nosotros lo llevamos como hallazgo, en esa parte, ¿cómo sería la recomendación? Una parte que lo llevamos, no, repítamele, porque no le capté mucho Hay una parte que, por ejemplo, yo puse en la comunicación preliminar la parte del control el control físico de los bienes. Sí. Entonces yo puse condición de que no proporcionó el inventario, pero no obtuve respuesta de la administración. En ese caso, ¿cómo sería la recomendación? Que no proporcionó el inventario. Entonces nosotros tendríamos que indagar ahí qué es lo que pasó. Probablemente no lo proporcionó porque no tienen inventario. O probablemente no lo proporcionó también porque se le olvidó o no lo tenía listo en ese momento que se lo pedimos. Pueden haber varias causas. Entonces, usted tiene que indagar qué es lo que ha pasado realmente, por qué razón esta persona no le proporcionó el inventario. Pero si partimos de que el inventario no se lo proporcionó porque no tienen el inventario, entonces usted tiene que recomendar que elaboren un inventario. La recomendación va a ir enfocada a eso, de que todos los inventarios, todos los bienes institucionales tienen que estar inventariados y que deben de contener ciertas características. Algunos me van a preguntar, pero esto sí está dentro de la normativa. Claro, pero usted tiene que recomendar que tengan ciertos elementos esenciales, digamos, que vayan en concordancia con el tipo de entidad que estamos auditando. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí oportunidades de mejora. Ahora, si en efecto esta persona no tiene inventario, entonces usted va a elaborar un hallazgo de auditoría porque todas las entidades del sector público, llámese municipalidades, gobierno central, ministerios, autónomas, todos deben de llevar un inventario. De entrada usted tiene un hallazgo que comunicar, pero puede recomendar que se implemente una acción correctiva, que de inmediato se elabore el inventario con ciertas características muy propias de la entidad que estamos auditando. Eso lo podemos hacer. Ahí no vamos a decir que se cumpla lo del reglamento, no, que se elabore un inventario con ciertas características que le ayuden a la entidad a
controlar de mejor manera los bienes institucionales. No sé si con esto le respondo o hay algo más que usted quisiera comentar. No, Lick, solamente. Muy bien. Muy bien, entonces hoy vamos y volvemos a la presentación. El informe de auditoría. Uno de los aspectos importantes en las auditorías es que nosotros vamos a comunicar los resultados y lo vamos a tener que hacer por escrito. Y ese documento mediante el cual nosotros comunicamos los resultados de una auditoría, nosotros le llamamos informe de auditoría. Ese informe debe de cumplir ciertas reglas, ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta. Como por ejemplo, en ese informe debe de estar descrito cuál ha sido nuestro alcance de la auditoría. Es muy importante que el auditado conozca, o los usuarios de ese informe conozcan cuál fue el alcance de la auditoría. Cuáles fueron los objetivos que se plasmaron en esa auditoría. Porque en función de ello, pues nosotros podemos tener una idea de qué es lo que el auditor fue a hacer y qué es lo que realmente necesitó para desarrollar esa auditoría. Pero de igual forma es necesario que el mismo informe incluya comentarios, es decir, la manera en que la administración se defendió de los señalamientos que nosotros le hicimos. Porque nosotros le hacemos señalamientos a la entidad y la administración tiene la oportunidad de responder. Imagínense que nosotros les estemos señalando por decirle algo, vamos a poner un ejemplo diferente al que siempre hemos tenido, al de recursos humanos. El de recursos humanos es el quien elabora la planilla. Esta persona de recursos humanos estamos cuestionando en el hallazgo de que él no detalla los descuentos de ley, que simplemente en la planilla detalla nada más los descuentos en su totalidad. Es decir, ahí van en descuentos legales, van descuentos bancarios, van otro tipo de descuentos. Entonces, esa situación usted la observa en la entidad. Entonces, usted le dice, mire, usted lleva, si realmente en la planilla usted descuenta, pero ese descuento no lo detalla, no sabemos cómo lo compone. Entonces, sería bueno, en este caso, de que usted de alguna forma desglosara esta situación. Y nosotros le hacemos el señalamiento, mire, usted no desglosa los descuentos de los descuentos que se hacen en planilla, y le comunica. Viene el de recursos humanos y le contesta, mire, realmente yo no desgloso los descuentos de planilla porque el formulario que yo utilizo para elaborar esa planilla no me permite incluir en detalle cada uno de los descuentos. Por lo tanto, lo que hago es que elaboro un documento extra a la planilla en donde sí están detallados cada uno de los descuentos por persona. Ahí va a encontrar descuentos de las AFP, descuentos del Seguro Social, descuentos de renta, va a encontrar descuentos de la Procuraduría, de INSAFOR, va a encontrar descuentos del Banco Agrícola, del Banco Cuscatlán, va a encontrar descuentos de cooperativas, en fin, una serie de descuentos. Esos están desglosados. Entonces, la administración se defiende y le dice, mire, sí lo hago, pero lo hago en un documento aparte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el auditor al respecto? Simple y sencillamente darlos por aceptado, porque nosotros no lo podemos, digamos, si tienen un impedimento, digamos, que es lógico en la planilla, nosotros no lo podemos obligar que lo haga, porque lo está haciendo, solo que lo está haciendo en otro documento. Entonces, esos comentarios que dé la administración en cuanto a los señalamientos y los comentarios nuestros que hacemos en la cédula de análisis forman parte de ese informe de auditoría que nosotros vamos a generar. También forman parte las conclusiones. Y aquí viene algo importante, las conclusiones.
Cuando nosotros concluimos en un documento, nosotros sabemos que las conclusiones buscan dar respuesta a los objetivos. Si ustedes han tenido la curiosidad de ver cualquier libro, aunque no sea de auditoría, cualquier libro, si usted tiene la curiosidad de ver, usted se da cuenta que siempre las conclusiones están amarradas a los objetivos de ese documento. ¿Por qué? Porque en las conclusiones nosotros damos respuesta a esos objetivos. Entonces, esas conclusiones tienen que ser coherentes con la parte de los objetivos que se ha planteado en la auditoría, así como recomendaciones. Y ya de las recomendaciones nosotros ya sabemos qué es lo que debe de recomendarse en un informe de auditoría. Entonces, el informe de auditoría es un documento por escrito que también presenta la opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros que el auditor auditó, valga la redundancia. También en ese mismo informe tienen que ir aquellos reportes relacionados con la parte de los controles internos y sobre el reporte de cumplimiento legal y técnico que nosotros hayamos hecho. Entonces, todos esos elementos que hemos planteado deben de ir dentro del informe de auditoría, porque al final, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad de dar una respuesta, y que esa respuesta vaya con toda la información necesaria para terceros. Ahora, la pregunta es, mire, ¿y cuál es el contenido de un informe de auditoría? ¿Qué es lo que debe de contener un informe de auditoría para que ese informe vaya consistente para los usuarios de auditoría? Un informe de auditoría, en todo caso, nosotros tenemos que saber que debe de contener una serie de datos. Pero para comenzar, nosotros tenemos que saber de que un informe de auditoría va dirigido siempre a la máxima autoridad. Este es un punto de partida importante para ustedes. El informe de auditoría va dirigido a la máxima autoridad de la entidad. Si nosotros lo que estamos auditando es una municipalidad, entonces el informe va a ir dirigido al Consejo Municipal. Si nosotros estamos auditando una autónoma, va a ir dirigido a la Junta Directiva o al Consejo de Administración. Va a depender de cómo esté el gobierno de la entidad, así nosotros vamos a dirigir el informe. Si estamos auditando un ministerio, va a ir dirigido a la máxima autoridad. En un ministerio es el ministro. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener un informe de auditoría? En primer lugar, es un resumen ejecutivo, en donde nosotros detallamos en forma resumida qué es lo que nosotros vamos a encontrar en un informe de auditoría. ¿Qué es lo que nosotros encontraríamos en un informe de auditoría? Y vamos a partir siempre de los objetivos. Nosotros partimos de los objetivos de auditoría. Los objetivos que hayamos planteado en un memorándum de planificación esos objetivos son los que deberían de estar acá, precisamente. Esos objetivos son los que deberían de estar dentro del informe. Los objetivos de la auditoría. Imaginémonos que nosotros tomamos de base los objetivos universales que tenemos para una auditoría. Entonces vamos a tener un objetivo general y vamos a tener 3 objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener uno relacionado con la razonabilidad de las cifras, vamos a tener otro relacionado con la suficiencia y adecuado de los controles internos y vamos a tener otros relacionados con el aspecto legal y técnico. Eso van a ser quizás los 3 objetivos universales que nosotros vamos a encontrar en una auditoría financiera. En el alcance de la auditoría, nosotros tenemos que definir cuál ha sido nuestro alcance. Y un alcance de auditoría no es simplemente ir a decir que nuestro examen va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000X, sino que un alcance de auditoría va mucho más allá de eso. Claro que es un elemento o un componente importante eso, ese de la fecha, del plazo, porque es parte del alcance. Pero también es importante que el auditor defina o establezca o incorpore, en este caso, cuáles han sido los documentos o los instrumentos sobre los cuales
ha plasmado o ha desarrollado los procedimientos de auditoría. Es importante que en este alcance establezca que, por ejemplo, revisó la parte de las conciliaciones bancarias, que tuvo a la mano la parte de los inventarios de activos fijos y de existencias institucionales, que revisó expedientes de compras, que revisó las planillas de pago de salarios, que revisó los procedimientos de control interno que aplican las entidades y verificó que se estuviesen aplicando conforme a lo establecido, que revisó también la parte de los registros contables, sobre todo en el aspecto de documentación que soporta los registros contables, porque revisó gastos, porque revisó pago de servicios, porque revisó pago de aspectos de pólizas de seguros, todos aquellos elementos que sirvieron para aplicar o desarrollar nuestros procedimientos de auditoría son elementos a tomar en cuenta dentro del alcance de la auditoría. Ahí vamos a tener un panorama general de qué es lo que contiene o qué es lo que desarrolló el auditor o qué es lo que pidió el auditor para desarrollar sus procedimientos de auditoría. Luego viene la parte de los procedimientos de auditoría. El auditor tiene la obligación de explicar cuáles han sido los principales procedimientos de auditoría que desarrolló en el examen. Y aquí sí es de especial interés o de especial importancia que el auditor priorice cuáles son para él los más importantes, porque imaginémonos en una auditoría financiera a un ministerio. Él aplicó una infinidad de procedimientos de auditoría. ¿Cuáles van a incorporarse en el informe de auditoría? Aquellos que sean más representativos o aquellos que sustenten los principales hallazgos de auditoría. Esos necesariamente tienen que estar detallados dentro de los procedimientos de auditoría, los que ha aplicado el auditor. Eso lo tiene que hacer el auditor. Es necesario que lo haga el auditor. Y aquí, en este caso, el procedimiento de auditoría, el que redacte en el informe, debe de cumplir con las características ya conocidas por ustedes. No puede ser cualquier procedimiento, tiene que cumplir el orden y la redacción que siempre hemos indicado. Luego, dentro de este resumen ejecutivo también tenemos un resumen de los resultados de auditoría. Y dentro de los resultados de auditoría, nosotros nos interesa que el lector o que el usuario del estado financiero defina, en primer lugar, el tipo de opinión del dictamen. Ustedes saben de que en un dictamen pueden haber diferentes tipos de opiniones. Entonces, el auditor tiene que definir el tipo de opinión que está en el dictamen dentro del informe de auditoría. Entonces, en este apartado, el auditor va a decir que con base a los resultados de la auditoría, nuestra opinión en el dictamen es modificada, por un lado, o puede ser no modificada. Pero solo vamos a tener esas dos opciones, modificada o no modificada. Nosotros ya sabemos, en un primer lugar, ya sabemos cuál es aquella opinión modificada y cuáles son las opiniones no modificadas. Ahora, el auditor va a decir, mire, pero mi opinión aquí es una opinión con salvedad. Entonces, ¿dónde lo ubico? El auditor tiene que saber que la opinión con salvedad forma parte de la categoría de modificadas. Una opinión modificada en el dictamen implica que puede ser opinión con salvedad, opinión negativa. Esos dos tipos de opiniones pueden ser las modificadas. Mientras que la opinión no modificada, sabemos que nosotros en el antiguo léxico de auditoría la conocíamos como opinión limpia. Pero en este apartado nosotros tenemos que decir el tipo de opinión que tiene el dictamen. Luego nosotros tenemos que detallar cuáles son los hallazgos de auditoría relacionados con aspectos financieros que están dentro del informe. Y aquí hay algo muy importante. ¿Cuáles son aquellos hallazgos de carácter financiero?
porque no solo son aquellos que impliquen, digamos, manejo indebido de fondos, que pueden ser financieros, sí, pero aquellos que vamos a colocar dentro del apartado de financieros van a ser aquellos que impactan las cifras de los estados financieros. No todos los monetarios implican que han impactado las cifras de los estados financieros. Por lo tanto, vamos a dejar dentro de este apartado aquellos hallazgos de auditoría que afectan de manera importante los saldos de los estados financieros. Y el auditor viene y tiene que detallarlos, los va a enlistar. ¿Qué es lo que va a poner ahí? Va a decir, con base a los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, los hallazgos de naturaleza financiera son los siguientes. Uno, y coloca el título del primero, coloca el título del segundo, tercero, y así sucesivamente hasta colocarlos todos aquellos que son de naturaleza financiera. Luego viene el siguiente acápite, es sobre aspectos de control interno. En este apartado el auditor tiene que mencionar cuáles son aquellos hallazgos relacionados con controles internos que están dentro de los resultados de la auditoría. Y aquí tiene que diferenciar el auditor, porque usted en un informe de auditoría va a tener tres tipos de hallazgos. Uno de que son de carácter financiero, otro que son de carácter de control interno y el último que son de aspectos de cumplimiento legal. ¿Cuáles son aquellos hallazgos de auditoría que se pueden enmarcar dentro del aspecto de control interno? Van a ser todos aquellos hallazgos cuyo origen sea o cuya base criterial sean las normas técnicas o los documentos que lo complementan. Acuérdense que todas las entidades del sector público tienen normas técnicas de control internos, la NTCI, pero de ese documento también se derivan otros documentos que complementan el sistema de control interno. Entonces, cuando nuestra base criterial sea las normas técnicas o los documentos que complementan el sistema, entonces los vamos a colocar dentro de los hallazgos de naturaleza de control interno. Ahí van a estar todos aquellos. Ahí van a estar todos aquellos. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, hallazgos relacionados con conciliaciones bancarias. Vamos a encontrar hallazgos relacionados con segregación de funciones. Aquellos relacionados con aspectos de codificación de activos fijos. En fin, todos aquellos que estén inmersos dentro del sistema de control interno forman parte de este apartado sobre aspectos de control interno. Pero también nosotros vamos a detallar aquellos hallazgos relacionados con aspectos de cumplimiento legal. ¿Cuáles son aquellos hallazgos de aspectos de cumplimiento legal? Son todos aquellos hallazgos que no son ni financieros ni de control interno, sino que se enmarcan dentro del aspecto de cumplimiento legal. Pero muchos me van a decir, mire, si todos los hallazgos que nosotros encontramos en la auditoría, su naturaleza es de cumplimiento, porque lo que estamos señalando allí es incumplimiento de una normativa o de una disposición técnica interna. Sí, eso es cierto, pero nosotros podemos clasificarlos. Ya decimos que aquellos hallazgos que impactan o afectan las cifras de los estados financieros son de naturaleza financiera, aun y cuando su criterio es aspecto legal. Aquellos hallazgos que están vinculados directamente con el sistema de control interno, aunque su base sea aspecto legal, lo vamos a enmarcar dentro del sistema de control interno. Y vamos a dejar dentro de este acápite solo aquellos hallazgos que no se pueden considerar en los dos anteriores. Ahí vamos a detallar todos aquellos hallazgos. Pero este es un resumen ejecutivo. Como digo, aquí hay un resumen ejecutivo que tenemos nosotros y aquí lo que vamos a colocar nada más es el título del hallazgo. No vamos a colocar más, solamente el título del hallazgo. Eso es lo que nosotros vamos a colocar acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien.
El siguiente acápite es relacionado con el análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría. Es primordial en la auditoría financiera gubernamental y en todas las auditorías del sector público que nosotros hagamos un análisis de auditorías internas y de firmas privadas de auditoría. ¿Y por qué es importante eso? Todas las entidades del sector público tienen la obligación de tener unidades de control interno. Todas aquellas entidades tienen la obligación, siempre y cuando sobrepasen el monte establecido en la ley. Y todas las entidades también tienen la obligación de contratar firmas privadas de auditoría para que realicen acciones de control a sus actividades, salvo aquellas que no lo dispone la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor cuando va a hacer auditorías a las entidades del sector público? Parto del auditor de la Corte de Cuentas. Lo que hace es que obtiene todos los informes de auditoría interna y obtiene todos los informes de firmas privadas de auditoría y hace un análisis de eso. Imagínense que el auditor interno, en el periodo que nosotros vayamos a auditar, pongamos un ejemplo, 2019, emitió 10 informes relacionados con el periodo que nosotros estamos auditando. El auditor tiene que leerse esos 10 informes de auditoría para identificar áreas a examinar, para identificar posibles hallazgos a reportar. Recuerden que los auditores internos tienen mucho más tiempo para desarrollar sus actividades que nosotros, las que cuando llegamos a hacer las auditorías. Nosotros tenemos muy poco tiempo para hacer las auditorías. En cambio, los auditores internos tienen una cantidad enorme, pues no exagerado, pero sí tienen mucho más tiempo para desempeñar sus actividades dentro de las entidades. También las firmas privadas de auditoría, cuando son contratadas para realizar auditorías a las entidades, ellos, a pesar de que no tienen suficiente tiempo para hacer las auditorías, pero también en sus informes pueden haber detectado situaciones de incumplimientos o riesgos de auditoría o riesgos a los cuales está expuesto la entidad que el auditor de la Corte tiene que tomar en cuenta en sus auditorías. ¿Qué es lo que tiene que hacer el auditor en este apartado? Simple y sencillamente identificar cuáles son aquellos hallazgos materiales o materialmente importantes que a criterio del auditor deben de ser retomados en la auditoría. El auditor de la Corte retoma aquellos hallazgos importantes identificados por la auditoría interna y por firmas privadas de auditoría. Los incorpora al proceso de auditoría, da seguimiento a cada uno de esos hallazgos y al final confirma, desvanece o supera esa observación. ¿Por qué es importante que el auditor de la Corte retome los hallazgos que generan tanto auditoría interna como las firmas privadas de auditoría? Porque solo los informes de auditoría de la Corte pasan a juicio de cuenta. Los informes de auditoría interna y los informes de firmas privadas de auditoría no pueden pasar a juicio de cuenta. La facultad de pasar a juicio de cuenta solo le compete a los informes de la Corte. Por lo tanto, es necesario que si el auditor interno o las firmas privadas de auditoría identificaron situaciones críticas de importancia o materiales, deben de pasar al informe del auditor, porque solo así pueden ser juzgados ante un juez. Solo así puede determinarse responsabilidad de tipo patrimonial o responsabilidad administrativa. Solo si están dentro de los informes de auditoría que emite la Corte. De lo contrario, aunque ellos se hayan identificado situaciones importantes o de carácter patrimonial, si no son retomados por los auditores de la Corte, estos no van a juicio. Esos no van a juicio. De ahí que se hace importante, pues, que el auditor de la Corte retome todos aquellos elementos importantes de estos informes que emite tanto el auditor interno como las firmas privadas de auditoría. ¿Preguntas? No sé si esto ya ustedes ya lo conocían o es un proceso que es
nuevo para ustedes? Me gustaría saber. No sé qué dice Laura. ¿Es un proceso que ya lo conocían ustedes de la Corte, de una auditoría gubernamental, o es algo nuevo para ustedes? Porque digamos que la característica principal de la auditoría gubernamental es que el trabajo del auditor es un insumo para el juez, es un insumo para el juez. Es decir, nosotros en la parte de las auditorías vemos la parte administrativa de la fiscalización y la parte Hola, Dick. jurisdiccional. Adelante. Sí, perdón. Con Sí. respecto a lo que usted comentaba, es nuevo Es nuevo, el pero proceso. adelante. Es bien particular la forma en cómo se maneja. Sí, Y, y pues la verdad, en resumen, quizá lo poco que nosotros logramos ver era relacionado al tema este de contabilidad gubernamental, unas cuestiones generales y igual generales en el tema de las auditorías también, ¿verdad? Porque en ninguna recuerdo yo que hayamos ido como más lejos como lo hemos hecho en esta. sí. Pero sí, es bien interesante, la verdad. Y es Pero bien, requiere de práctica y lectura, pues no es algo que se vaya a quedar así como de la noche a la mañana, ¿verdad? sí. Sino dedicación y todo eso. Y pues la verdad que es algo que no todos nos damos la tarea a veces, ¿verdad? Sí, exacto. La verdad es que definitivamente digamos que la auditoría gubernamental, por eso es una especialidad aparte de todo lo que nosotros vemos dentro de la carrera de contabilidad, porque es un mundo en el que se desarrolla, es un mundo muy legalista, en donde lo que priva en todo caso es el cumplimiento de ley. Y a veces la técnica pues no es tan importante para los asuntos de gobierno. Pero es importante que ustedes conozcan cuál es la mecánica y cuál es el fruto del trabajo que hace el auditor. Porque cualquiera puede decir, miren, si, ¿de qué sirven las auditorías si al final no tienen ningún tipo de resultado? Pero que es importante que ustedes sepan de que en el caso particular de la Corte hay un proceso ya establecido en la ley y que es un proceso constitucional. La Corte como tal tiene la obligación de fiscalizar la hacienda pública, es decir, de hacer las auditorías en todas las entidades del sector público. Tienen esa obligación de hacerlo. Y la fiscalización se hace en dos partes. Y las dos partes son esas las que le he mencionado. La primera es la parte administrativa. La parte administrativa la cubre la auditoría. Y la segunda es la parte jurisdiccional, que la cubre un juez, que la cubren las cámaras de primera instancia de la Corte, donde hay dos jueces que son al final los que dictan sentencia en cuanto al manejo o en cuanto al informe que emite el auditor. Ahora, sepan de que al final los resultados que plasme el auditor en el informe de auditoría van a servir en el proceso de juicio de cuenta como un insumo. Es decir, no puede existir juicio de cuenta si no existe un borrador, si no existe un informe de auditoría. Y aquí viene la importancia que tiene el informe de auditoría de la Corte. No puede generarse un proceso de juicio de cuentas si no hay un comienzo que sea un informe de auditoría. De tal forma que cualquier aspecto que nosotros plasmemos en el informe de auditoría va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias para el servidor público que esté relacionado. Y las consecuencias pueden ser que al final, pues, la sentencia diga que tenga una responsabilidad administrativa por los hallazgos que se le han identificado, o en última instancia que la responsabilidad sea patrimonial.
Y lo que implica de la patrimonial, eso implica de que tiene que reintegrar la plata al Estado. De lo contrario, pues hay situaciones muy delicadas que ya pueden pasar a la fiscalía. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan y solo en este tipo de materias ustedes lo pueden ver, porque esto no se ve en otras materias, porque la especialidad de la materia. Muy bien. Dejamos un tanto la parte de del análisis de informes de auditoría interna de firmas privadas y pasamos al siguiente acápite, que es el seguimiento que se le deben de dar a las recomendaciones de auditoría. Es obligación que en toda auditoría que vayamos a hacer al sector público le demos seguimiento a las recomendaciones que hayamos dejado en informes anteriores. Tenemos que darle seguimiento porque en caso de que la administración no haya implementado acciones para darle cumplimiento a esas recomendaciones, en este informe de auditoría debe de aparecer un hallazgo en donde el funcionario no cumple o no ha cumplido con esa recomendación. Por eso es que yo les mencionaba al inicio de esta clase, es importante de que lo que nosotros vayamos a plasmar en una recomendación sea consecuente, sea viable, sea pertinente a las actividades de la administración. No vaya a recomendar cualquier cosa usted en la entidad. ¿Por qué? Porque al final usted le tiene que dar seguimiento y tiene que obligar a la administración. Como dicen, le guste o no a la administración, tiene que hacer lo que dice el auditor. Tiene que implementar acciones para darle cumplimiento. Llámese un ministro, llámese el mismo presidente de la República. Si el auditor le deja una recomendación, tiene que cumplirla porque es de cumplimiento obligatorio. Debe de cumplirla. Entonces, por eso es que hay una potestad fuerte para el auditor al momento de estar emitiendo un informe de auditoría, porque trae consecuencias, para bien o para mal, trae consecuencias el emitir un informe de auditoría. Por eso es que, como les digo, el auditor tiene que dejar este apartado y decir si le dio seguimiento a los informes de auditoría. Pero algunos me pueden decir, imagínense, acabamos de auditar una entidad en donde la auditoría se dio de manera consecutiva. Es decir, una vez terminamos, comenzamos la otra de forma inmediata. Entonces, las recomendaciones que dejamos en el informe anterior, la administración en este caso no tuvo el tiempo suficiente como para darles seguimiento o implementar acciones de control. Entonces, en casos como esos que estoy mencionando, el auditor tiene que dejar plasmado en este apartado que no dio seguimiento a las recomendaciones de auditoría del informe anterior. ¿Por qué es necesario eso? Porque el auditor, el que venga a darle seguimiento a las recomendaciones de este informe, se va a dar cuenta que no se le dio seguimiento a las recomendaciones del informe anterior y que por lo tanto pues tiene la obligación de darle seguimiento. Ahora, yo les mencionaba, no sé en qué clase, pero yo les mencionaba que el único hallazgo que se sale del alcance de la auditoría es cuando hay incumplimiento de recomendaciones de auditoría. Y yo les ponía un ejemplo, no sé si fue en la clase anterior o no me recuerdo cuándo fue, pero yo les ponía un ejemplo y les decía, miren, la recomendación, nosotros estamos auditando en este momento que estamos en el 2020, pero estamos auditando el 2018. El alcance de auditoría es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Pero en nuestra auditoría, esa auditoría nosotros hicimos, la auditoría anterior del 2017 la hicimos en el 2019 y la sacamos allá en junio del 2019, la del 2017. A la fecha, lo que estamos auditando es la auditoría del 2018. ¿Quiénes tienen la obligación de darle cumplimiento a las recomendaciones del 2017? No son los funcionarios que actuaron dentro del ejercicio 2018. No, son aquellos funcionarios que recibieron el informe a partir del junio del 2019. Ellos tienen la responsabilidad de darle seguimiento y de implementar acciones. Y al final, si estas personas, si estos funcionarios o servidores públicos no le dieron seguimiento a esas recomendaciones, durante lo que restó del 2019 y lo que va del 2018, del 2020, la responsabilidad recaerá sobre esos funcionarios.
Y cualquiera va a decir, mire, pero si yo no estoy dentro del alcance de la auditoría, usted no me puede estar relacionando en este tipo de hallazgos. Claro que sí, la ley así lo estipula. Los responsables son aquellos que reciben el informe de auditoría y tienen la obligación de darle cumplimiento. Entonces, es el único es el único hallazgo que se sale del alcance de la auditoría, porque el auditor no puede señalar cosas que no estén dentro del periodo que está examinando. No puede hacerlo. Imaginémonos que está auditando, volvamos al caso 2018, y él encontró que hubo una malversación de fondos en el 2019 y que fue en el mes de enero y febrero del 2019. Aunque el auditor tenga conocimiento, aunque el auditor tenga elementos o documentación que evidencien esa situación, él no la puede reportar dentro del informe de auditoría, porque el informe de auditoría va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Ahora me van a preguntar, ¿y entonces qué debe de hacer el auditor? Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que debe de hacer el auditor? Recomendar o dar un aviso a la dirección de auditoría para que se realice un examen especial a esa situación que determinó. Porque solo así puede juzgar o puede llevarlo a un juzgamiento, esa malversación de fondos, porque solo así se pueden recuperar los fondos del Estado. Entonces, si bien es cierto, esa situación que identificó no están, porque se dio en el mes de enero y febrero del 2019, no están dentro del alcance de la auditoría, esa situación no la puede dejar desapercibida. Debe el auditor informarlo al director de auditoría para que éste a su vez ordene la realización de un examen especial a ese aspecto puntual que ha identificado el auditor. Pero como ven, aquí el auditor no se puede salir del alcance. Solo se sale cuando se trata de recomendaciones de auditoría. Por eso es que nosotros le damos seguimiento a las recomendaciones de auditoría. Es necesario que dejemos eso en procedimientos que hayamos desarrollado dentro de la auditoría. Darle seguimiento a las recomendaciones de auditoría. Luego, dentro de ese mismo resumen ejecutivo, nosotros tenemos que dejar plasmados que revisamos o que la administración tuvo la oportunidad de defenderse. ¿Qué es lo que vamos a decir acá en este acápite? Que el auditor presentó sus comentarios en relación a los señalamientos efectuados dentro del informe de auditoría y que en función a esos comentarios, pues el auditor realizó el análisis correspondiente. Y en el apartado de comentarios de los auditores, también el auditor tiene que hacer hincapié en este acápite, que él revisó, analizó los comentarios de la administración y emitió los de él en relación a los comentarios de la administración. Ajá. Y que esos comentarios se encuentran detallados en cada uno de los hallazgos que están dentro de los resultados del informe. Eso lo tiene que dejar plasmado, porque tanto la administración tiene que haber ejercido su derecho de defensa, como el auditor tiene la responsabilidad de haber analizado esos alegatos y la documentación de descargo que ha presentado la administración para llevarla a una cédula de análisis, y en función de ese análisis determinó que se confirmaron los hallazgos que están dentro del informe de auditoría. Eso lo tiene que dejar plasmado dentro del informe. Entonces, son elementos que deben de entrar dentro del aspecto general, que es un resumen ejecutivo que está dentro del informe. Todo esto que nosotros estamos desarrollando, de lo que hemos hablado, es el resumen de todo lo que contiene el informe de auditoría. Es todo un resumen. O sea, el auditor esto lo tiene que hacer en una o dos páginas, digamos. No puede ser mucho porque es un resumen ejecutivo del contenido del informe. Entonces, la administración o los usuarios del informe del auditor, con solo leer esto, se van a dar cuenta cuál ha sido el resultado de la auditoría. ¿Cuál ha sido el resultado? Con solo ver este resumen ejecutivo, va a tener la idea general de qué es lo que contiene el informe de auditoría. Por eso es importante que el auditor en esto deje plasmado cada uno de estos elementos, los deje plasmados conforme a lo demanda la técnica, conforme lo demanda la técnica y la normativa aplicable. ¿Preguntas?
¿Alguien ha tenido la oportunidad de revisar un informe de auditoría gubernamental? Creería que no, Lick. No. No. Yo los invito a aquellos que sean curiosos de ver cómo se hace un informe de auditoría. Todos los informes de auditoría por ley están publicados en la página web de la Corte de Cuentas. Si ustedes tienen curiosidad de alguna institución del sector público, cuáles han sido los resultados de las auditorías, ustedes pueden bajar esos informes y leerlos. Hoy ya tienen elementos como para darle una lectura comprensiva y con base técnica a estos reportes que están en la web. Entonces usted los puede bajar. Cada uno de los informes de auditoría que se han emitido en la Corte en los últimos años están publicados en la web. Tal cual lo están los informes, los estados financieros de las entidades. Si ustedes son curiosos y quieren bajar los estados financieros de las entidades, basta con ingresar a la página web y al portal de transparencia de las entidades y allí van a encontrar los estados financieros de las entidades. De ese mismo modo, también la Corte publica los estados financieros. Los estados financieros los informes de auditoría que se emiten en todas las direcciones de auditoría, ahí están todos los informes. Ahí pueden ustedes ver cuáles son los principales hallazgos, ahí pueden ver los diferentes dictámenes que se han dado, ahí pueden ver los tipos de recomendación que se han generado, pueden ver también la parte de cómo se componen los hallazgos, cuál ha sido la forma en que se redactan los hallazgos. Ahí están todos los elementos para que ustedes fortalezcan esta base. Si ustedes creen que tienen debilidades en la auditoría gubernamental, creo que ese es uno de los elementos a tomar en cuenta para fortalecer esta base que ustedes tienen. Me están informando ahorita de la universidad de que las clases terminan hasta el 4 de diciembre. Eso implica de que nosotros tenemos clase el próximo viernes también. El viernes sería 4. El viernes 4. Entonces sí, vamos a tener clases. Aquí lo importante del próximo viernes es que vamos a recapitular algunos elementos y la vamos a dejar para hacer un repaso. Para que un ustedes repaso general sería un repaso para el parcial. Sí, un repaso general para el parcial. Para que ustedes fundamenten algunos aspectos que probablemente se les ha quedado con duda, para que ya cuando vengamos al parcial pues tengamos todos los elementos necesarios para dar una respuesta. Entonces el próximo viernes lo vamos a ocupar para dar ese repaso y así pues no lo voy a exponer a que una clase en un día anterior pues ustedes reciban una clase y que sea objeto de examen para el siguiente día. De acuerdo, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? No, licenciado. Estamos claros. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, yo lo que les puedo recordar a ustedes es que el talón de Aquiles de los auditores, quienes tienen la responsabilidad de elaborar un informe de auditoría, radica en esto, en redactar. Y aquí les voy a ser bastante honestos. Y no es que yo esté hablando mal de mi casa, porque probablemente así se pueda entender, pero nosotros tenemos personas dentro de la institución que tienen 20, 25 años de estar ejerciendo las auditorías, pero el talón de Aquiles está precisamente en elaborar un informe. Cuesta tanto redactar un informe de auditoría con todos los elementos de ley y que algunos, a pesar de los años que tienen, no tienen ese dominio, por así decirlo, de cómo redactar adecuadamente un informe de auditoría. Este es un estilo, es una cultura que debe de tener el auditor.
Y esto solo se va a lograr siempre y cuando se tenga práctica de todos los elementos de la auditoría. Solo así se puede lograr. Muy bien. Luego el informe va a tener, si ustedes se fijan, este es el aspecto número 1, que es el aspecto general, que es el resumen ejecutivo. Luego nosotros vamos a tener el segundo elemento, que son los aspectos financieros del informe, donde vamos a tener en primer lugar un dictamen de los auditores. Ahí tenemos un dictamen de los auditores. Luego vamos a detallar con detalle, es decir, aquí después del dictamen de los auditores, vamos a detallar cada uno de los informes de auditoría, perdón, cada uno de los hallazgos de auditoría. Entonces, hallazgos con todos sus atributos. Ahí vamos a poner todos los atributos del hallazgo, van a ir inmediatamente después del dictamen. Luego nosotros vamos a tener un informe de aspectos de control interno, en donde vamos a declarar que nosotros vimos el sistema de control interno de la entidad y vamos a emitir un reporte sobre eso. Inmediatamente después de ese reporte nosotros vamos a colocar todos aquellos hallazgos relacionados con aspectos de control interno, cumpliendo lo ya mencionado en este informe. Todos los hallazgos con todos sus atributos van a estar acá detallados inmediatamente después del informe de control interno. La diferencia con lo anterior es que aquí solo colocamos títulos, porque este es un resumen ejecutivo. Acá nosotros desarrollamos el hallazgo con todos sus atributos, porque ya este es el cuerpo del informe. Luego vamos a tener un reporte de aspectos de cumplimiento de leyes y normas aplicables, donde vamos a comenzar con un reporte, es un reporte de cumplimiento, y luego nosotros detallamos todas aquellas hallazgos de auditorías que no están dentro del ámbito de control interno ni dentro del ámbito financiero. Entonces quedan como parte del cumplimiento de leyes y normas. Aquí va a estar cada uno de esos hallazgos con sus atributos, cada uno de sus atributos. Después de esto, nosotros colocamos, allá teníamos solo un resumen ejecutivo. El punto número 6 ya es la parte del análisis de información. Y aquí nosotros vamos a ver en el informe el detalle de cuáles son los informes de auditoría que revisamos, cuáles son los de auditoría interna y cuál es la firma de auditoría que realizó auditorías a la entidad, cuáles fueron los productos que sacó ese informe. Aquí vamos a tener en detalle la información relacionada tanto del auditor interno como de las firmas privadas de auditoría. Seguidamente nosotros vamos a tener acá el seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores. Y aquí vamos a mencionar qué es lo que dimos seguimiento, a cuáles recomendaciones le dimos seguimiento. Y un caso importante acá, que nosotros vamos a detallar que a las recomendaciones que a nuestro juicio se dieron por cumplida, esas fueron comunicadas a la administración en su momento. Y que por aquellas recomendaciones que no fueron cumplidas, también se elaboró un hallazgo. Vamos a tener que se elaboró los hallazgos y que el hallazgo está precisamente plasmado en los resultados de auditoría. ¿Dónde va a estar el hallazgo de la recomendación de auditoría? Va a estar precisamente en aspectos de cumplimiento. Aquí va a estar el hallazgo de auditoría relacionado con aspectos de cumplimiento. Nosotros entonces tenemos que decirlo acá, que si identificamos al final que la administración no dio cumplimiento a las recomendaciones, que va a existir un hallazgo y que ese hallazgo está dentro de los resultados de la auditoría. Finalmente nosotros vamos a tener el apartado de recomendaciones. Ojo con esto, las recomendaciones de auditoría. Ahí nosotros vamos a dejar las recomendaciones siempre y cuando estas recomendaciones cumplan con lo que mencionamos al inicio de la clase. Siempre y cuando se cumplen con esos elementos, entonces nosotros podemos de alguna forma tener base para colocar las recomendaciones de auditoría. De lo contrario, mejor no lo haga. Mejor diga usted que en este informe no contiene recomendaciones de auditoría. Si usted no está seguro de que lo que va a recomendar va a generar un valor a la entidad, mejor no lo recomiende. Mejor diga de que este informe de auditoría no tiene recomendaciones. Pero siempre el acápite de recomendaciones tiene que estar dentro del informe
con recomendaciones o sin recomendaciones. Si no tiene recomendaciones, usted va a colocar, como le decía, este informe de auditoría no tiene recomendaciones. Y finalmente usted va a agregar los estados financieros. Los estados financieros examinados son parte importante del informe de auditoría. Por lo tanto, son parte del paquete que va a acompañar al informe de auditoría. Muy bien. Quiero mostrarles un informe real de auditoría. Si ustedes se fijan, este es un informe de auditoría que se hizo a la Universidad de El Salvador. Si ustedes se fijan en este informe, tenemos todos los elementos que ya hemos estudiado. Ahí están todos los elementos ya estudiados y se cumplen al pie de la letra. Aquí, esta es una versión pública. Siempre los informes de auditoría que se publican es una versión pública. Todo el mundo los puede bajar de la página web de la Corte, pero solo es la versión pública. Hay datos confidenciales que se tachan porque ellos no pueden ser publicados por parte en concordancia con la ley. Por lo tanto, ustedes van a ver estos tachones que están acá porque son datos confidenciales. Pero fíjense, aquí están los aspectos generales, el resumen ejecutivo. Detallamos los objetivos de la auditoría, generales, objetivos específicos, el alcance de la auditoría, los principales procedimientos que nosotros desarrollamos o que desarrollaron los auditores. El tipo de opinión, en este caso fue opinión, en este caso es una opinión limpia. Este informe se dio antes de la reforma, antes del 2000, de la reforma que se dio a las normas de auditoría. También tenemos que en aspectos financieros no encontraron hallazgos de auditoría, que en el aspecto de control no encontraron hallazgos de auditoría, pero que en el aspecto de cumplimiento legal sí encontraron los siguientes hallazgos de auditoría. Y están aquí enunciados los hallazgos. Hallazgo 1, hallazgo 2, hallazgo 3, hallazgo 4. Que en el apartado de análisis se generó un análisis a los informes de auditoría interna y de las firmas privadas de auditoría, y al final estos hallazgos fueron retomados o no retomados en el proceso. Que se le dio seguimiento a las recomendaciones de las auditorías anteriores y que al final pues mencionamos si será objeto de seguimiento, si se dio cumplimiento o no a esas recomendaciones. Están los comentarios de la administración, que ellos tuvieron la oportunidad de defenderse. Igualmente están los comentarios nuestros. Después viene el dictamen. Este es un dictamen que está dentro del informe de auditoría. El dictamen tiene sus partes. Esta es la opinión del auditor. En este caso estamos dando una opinión favorable, una opinión limpia. Luego detallamos los estados financieros que forman parte de este informe. Luego viene el reporte de control interno. Lo que yo les mencionaba es un reporte que nosotros tenemos en donde es firmado por la instancia pertinente. Luego tenemos los hallazgos relacionados con aspectos de control interno. Cada uno de los hallazgos relacionados, en este caso solo había uno. Luego tenemos los hallazgos relacionados con aspectos de cumplimiento, y aquí están los 8. Y aquí tenemos detallados cada uno de los hallazgos con todos sus atributos. En caso, veamos el primero. El hallazgo está en la condición, está el criterio, aquí está la causa. Vamos a la causa, aquí está el efecto, los comentarios de la administración, los comentarios de los auditores. Tienen todos los atributos del hallazgo. Y finalmente nosotros vamos a ir a ver la parte de... aquí tenemos todos los hallazgos de auditorías que encontró el auditor. Y finalmente nosotros aquí tenemos el apartado de seguimiento, donde decimos que sí le dimos seguimiento a los informes de la auditoría, analizamos los informes de auditoría interna de firmas privadas de auditoría, que le dimos seguimiento a las recomendaciones de auditoría anterior, y en este caso se dejó una recomendación de auditoría. Y al final el informe tiene una versión, por ley tiene que tener esta versión, que es una versión pública. Entonces, esta es la realidad. Este es un informe de auditoría real, que ustedes lo pueden encontrar en la página web. Como ven, ser auditor de la Corte de Cuentas es posible porque todos los elementos que se necesitan para desarrollar el trabajo está en la página web, está en la normativa. Nosotros lo podemos encontrar.
no hay manera de decir que no tenemos información. Información sí hay. Y está ahí. Solo es cuestión de que la investiguemos. ¿Preguntas? Hay otros elementos que faltan dentro del informe de auditoría, pero yo creo que el tema principal ya se los di, que es justamente la estructura de un informe de auditoría. Después viene la parte del borrador de informe y informe definitivo, análisis pero al final, pues lo que nos interesa es que usted sepa la estructura. Lo demás ustedes lo pueden ver en el manual de auditoría y complementan digamos, los conocimientos al respecto. ¿Preguntas? Espero que esta clase haya sido provechosa para algunos. Si el tema es nuevo para ustedes, creo que ha sido rica en conocimiento. Y si ya lo conocían, pues creo que ya refrescaron algunos elementos que probablemente tenían algunos vacíos. Laura. ¿Preguntas? Alejandra. No, Lick. Todo bien. No hay preguntas. Jessica. No, Rosa por el Guadalupe. momento no. No, todo bien. Rosa Guadalupe. Solo pregunto, ¿y todos los años les hacen auditorías a las instituciones financieras o es así rifado que lo hacen? No todos los años, pero sí, nosotros no podemos dejar de auditar a una entidad del sector público. Tenemos que auditarla. Como hasta son la tantas, Corte Suprema de Justicia auditan ustedes. hasta la Corte Suprema de Justicia. Todas las entidades del sector público tenemos que auditarlas. Todas, sin excepción alguna. Entonces, como son muchas las entidades que se tienen bajo el ámbito de control, lo que se hace es que se auditan una cantidad este año, la otra cantidad el siguiente año, y así hasta terminar, y de ahí volvemos otra vez con el ciclo. Así se hace. Yancy Carolina. Cecibel. O Yancy, adelante. Todo bien, y solo es de ir a repasar, ¿verdad? Sí, es Las de clases repaso. a detalle. Exacto. Solo es de un pequeño repaso ya. Ya hemos logrado, ya alcanzamos el 95% de lo programado, y yo creo que eso es bueno para ustedes porque no quedaron muchos vacíos al respecto. Cecibel. Tengo que repasar porque para empezar ingresé tarde a la clase hoy. Ingresó tarde. Sí, la verdad es que tengo que volver a escuchar esta clase para poder estar bien en un momento del parcial, porque creo que esto va a venir todavía, ¿verdad? Esto va a venir en el examen, claro, por supuesto que sí. 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 Sí, entonces hay que repasar todo esto que hemos visto. Y pues de mi parte, yo les agradezco el tiempo que me han aguantado. Yo sé que ha sido para muchos difícil esta clase. Para otros probablemente ha sido más fácil. Pero igual, me han soportado todas estas clases. Y gracias por su tiempo, por su dedicación, por su empeño. Yo sé que han hecho el mayor esfuerzo. Y muestra de eso que va a ser el examen que viene, que todos me van a salir súper bien. Y esa es la esperanza que yo tengo. Rosa Guadalupe. Sí, primeramente Dios, va a salir bien. Sí. Todos necesitamos. Sí, la verdad es que van a salir súper bien. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí la clase. Si no hubiese alguien una pregunta adicional, dejamos hasta aquí la clase, que sería quizás digamos, la última, porque la siguiente va a ser la de repaso. Vamos a tener un repaso para afianzar algún tipo de elementos, porque no los quiero saturar de una clase anterior para que la veamos en el examen, porque va a ser mucho más complicado para ustedes. Entonces vamos a hacer la clase, un repaso general,
de todo lo que hemos visto y lo que pueda venir en el parcial, para que ustedes ya tengan como un aspecto de refresco. Sería bueno de que en esa clase pues ustedes llevan todas las dudas que a su juicio es necesario que se aclaren en esa clase, para que tengan todas las herramientas necesarias para las posibles preguntas que van a venir y los posibles ejercicios que vendrían en el parcial. De mi parte, pues les deseo que pasen un feliz fin de semana, que descansen, y si Dios así nos lo permite, nos vemos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Pase buenas tardes. Buenas.